Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy comenzamos ya la clase número 6, que estamos eh, 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 justamente analizando las características del derecho para justamente darnos cuenta de sus elementos respecto sobre todo a otros sistemas normativos, ¿no? Y otros elementos que se van dando en lo social. Como que está muy interesante. Yo les había dicho que leyeran validez y eficacia, pero hoy vamos a ver un poquito más. También vamos a ver ya el ejercicio de la coacción como elemento fundamental que el autor Manuel Álvarez Ledesma lo expone como derecho y poder, sobre todo la primera parte, porque todavía no querría ver la parte del Estado, pero sí la primera parte que es justamente cómo se expresa la coacción. Y esto lo pueden ver perfectamente en el texto que ya yo les había puesto ahí, que leyeran de Manuel Álvarez Ledesma, que les puse que leyeran validez jurídica en cuanto a la página 11 a la 21, y de todas maneras ya ahora vamos a abarcar un poquito de la 21 a la 30, también con respecto al derecho y el poder. ¿Qué hemos estado viendo en clases? Uno, la naturaleza social e histórica del derecho, fueron las primeras clases. Después vimos las características del derecho para poder centrarnos en la lógica de su diferencia con los sistemas, sobre todo otros sistemas normativos como son los morales, y justamente esas características que vimos en la clase pasada que tienen que ver con la imperatividad, el lenguaje del derecho, ¿no? Que es imperativo, obligatorio. Imperativo porque manda, porque te dice lo que tienes que hacer, que es un deber ser, ¿no? Que prescribe conductas, que es prescriptivo también, prescribe conductas, nos dice cómo debemos comportarnos, nos comenta, nos dirige las conductas, y que también es, en ese sentido, es un deber ser, todo se relaciona, ¿no? La imperatividad es que no te ruega, el derecho no dice en la manera más atenta, ¿podría usted por favor hacer tal cosa? No, no hay no se ruega, es un lenguaje que impera, que implica imperatividad, que sanciona, que obliga, que prohíbe, no ruega, no pide por favor, no nada. Prescribe conductas, prescripción, nada tiene que ver con los términos, tiene que ver con la prescripción desde el punto de vista que las regula, que las contiene, que las, que las regula, que las contiene, que las establece, ¿no? Te dice, y en ese sentido es un deber ser, implica un deber ser porque justamente nos está diciendo cómo debemos comportarnos. Ahora, ¿qué es lo que...? Y todo eso está en el lenguaje normativo, ¿no? Y cuando vienes a ver, tú dices, bueno, pero en un momento determinado, el no matarás, moral o religioso, también hay una prescripción de una conducta, hay una imperatividad. Sí, pero ahora viene la característica cumbre, ¿no? Que es la coacción, disculpe, la coacción. Que la coacción ya es el elemento en el cual el derecho se vale por sí mismo para que realmente sea distintivo de un ámbito moral, una norma moral. ¿Por qué? Porque se puede imponer por la fuerza. Un acto de fuerza es una sanción, ¿no? Una sanción de multa, una sanción de privación de libertad. Se impone por la fuerza un acto específicamente de sanción, y al imponerse por la fuerza el acto de sanción, al imponerse por la fuerza el acto de sanción, se ejerce mediante el poder, que es un poco todo lo que aborda el primer acápite del punto
del punto derecho y poder, que ya también les dije que comenzaran a leer. Pero bueno, ¿cómo se ejerce la fuerza? Mediante el poder. Ese poder, ahí regularmente lo que se plantea por todos es que es el Estado, mediante sus instituciones. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, otro elemento fundamental del derecho, además de la coacción, es cuándo es válido y cuándo es eficaz. Yo imagino que leyeron, les puedo hacer las preguntas, a ver, ¿quién me puede decir qué tipo de validez existen? ¿Qué implica esa validez? El autor refiere tres tipos de validez, un tipo de eficacia y, implica varios conceptos. Adelante, Pamela, te doy la palabra, gracias. Pues dice que está la validez formal, Muy bien. que esta es cuando una norma jurídica cumple con los requisitos formales que le demanda el derecho independiente a su contenido. También está la validez material, que esta es que coincide con el contenido de la norma, con los criterios valorativos del derecho fundamentales, ¿no? O los que se hayan prescritos en la Constitución. Esa es la material, la moral. La material. Perdón, la material, perdón. Y pues solamente me quedo, la tercera no, a lo mejor no, me quedé solo en que las normas son, cómo son invalidadas o subrogadas, pero solamente me quedé con esas dos. Ok, entonces la validez formal, a ver, ¿alguien más quiere aportar? Hay validez formal, muy bien, Pamela, muy bien. Validez formal, validez material y validez moral. ¿Alguien más quiere comentar, además de Pamela? Se supone que leyeron, ¿no? Y son 3, 4 paginitas por clases. A ver, Antonio, muy gracias. Sí, maestra. También menciona sobre la validez jurídica, que es cuando una norma pertenece a su propio ordenamiento jurídico. Ok, muy bien. Como un concepto general, vale. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Maestra, como lo comenta el autor, que Luis Prieto Sanchís subraya que una norma tiene validez jurídicamente cuando existe como tal, cuando es incorporada por un órgano o autoridad que tiene facultad y capacidad para producir esta norma. Ok, y sí, pero pero no solamente es que una autoridad la pueda producir, sino que éste exista, como dijo Antonio, que exista y que exista en a partir de determinados procesos. Está bien. Sí. ¿Alguien más que sí, adelante, adelante. ¿Alguien más? A ver, les estoy poniendo lectura muy básica, mínima, ¿eh? Y realmente todo esto va a ir a examen, se los digo porque cuando se les acumulen mucho las lecturas y no las hayan hecho, gracias por lo que participaron, puede ser un problema. Pero bueno, ustedes sabrán, ya son mayores de edad. A ver, la validez jurídica como concepto general tiene que ver con una norma que existe. Muy bien, Antonio, ese es un concepto que justamente los pone, creo que Atienza, si mal no recuerdo. Eh, eh, en este sentido, de hecho, sí lo comentamos, la vez pasada yo comenté un poquito de validez porque más bien fuimos viendo el texto de Atienza. En ese sentido, la validez jurídica como tal, como concepto general, implica esto que acabamos de comentar, que justamente la norma existe. Pero ¿existe de qué manera? Porque no es que exista, no existe porque la norma está en un parque, vamos a un parque o abrimos una llave y aparecen normas jurídicas. Eso no existe, no es así.
¿no? ¿Por qué existe una norma? Una norma existe a partir de algo, a partir de que se está dando, eh, que se está dando una situación. Y ahí es donde vienen los diferentes conceptos de validez formal, validez material. El autor Manuel Álvarez Ledesma también aporta el concepto de validez moral e incluso podríamos hablar qué cosa es una norma inválida. Una norma inválida o una norma en este caso. Y después el concepto de eficacia. Vamos rápidamente ahí. En este sentido, la validez formal va a estar establecida como aquí nos expone Ana, dice que esa es la formal. La formal, esa no es la validez general, esa es la formal. Que realmente se crea la norma mediante los procedimientos establecidos en el derecho. La validez formal está vinculada a una creación de la norma en función de procedimientos que están establecidos en el ordenamiento jurídico. Luego, entonces, ¿por qué se le llama formal? Porque formal implica forma y forma son procedimientos. Entonces, según el procedimiento establecido, que tiene una determinada forma, en el caso de México, en la actualidad y de casi todos los sistemas románicos, como el mexicano, las formalidades están establecidas en que hay un órgano que es el que crea las normas, que primero hay un proceso de presentación, por ejemplo, discusión de las normas, diálogo sobre ellas, sustanciación, ¿no? Necesidad, ver por qué es necesario, qué hace falta, etcétera, etcétera. Se discute una vez que se presentan estas normas, ya sean modificaciones o normas nuevas, y se pasa a un proceso de discusión que puede durar mucho tiempo, y después de la discusión se somete a votación que puede ser aprobada o no. Si es aprobada, se somete entonces al proceso de publicación y promulgación, que son los pasos formales. Tiene que publicarse, tiene que promulgarse por la autoridad competente, y una vez que esté publicada y promulgada en el espacio que establece el derecho, que en este caso en México es en la Gaceta en la Gaceta Parlamentaria, en la Gaceta en general, con respecto a las normas jurídicas, la Gaceta de México, ahí podemos entonces decir, bueno, ya la norma es válida. De hecho, ese procedimiento, que el autor casi no lo comenta y es muy importante, pero ese procedimiento no solo nos lleva a la validez, nos lleva a una cuestión muy importante, que es la vigencia, que también quiero comentarles. La promulgación en Gaceta. En Gaceta, hay diferentes gacetas, vamos a decirlo de manera general, depende. Si la Gaceta si la norma es de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Si la norma es federal, es en Gaceta Oficial. Tuvo el Diario Oficial de la Federación, es el Diario Oficial de la Federación. ¿Está bien? Y si la norma es estatal, es decir, desde el punto de vista del DOF, el famoso DOF, aquí les voy a mandar Y esto es muy importante porque si la norma federal no está allí, a ver, aquí está. Ahí, si la norma federal no está allí, no está promulgada, publicada, no cumplió los requisitos de validez del procedimiento. ¿Está bien? Aquí, déjenme, es porque es que le mandé un link específico. ¿Está bien? Ahora, esto va a tener que ver con el proceso de vigencia. Justamente en el momento en que la norma se hace válida porque la validez formal pasó
todas las fases del procedimiento establecido en las normas, establecido en el derecho, en el caso mexicano, el derecho mexicano, en la Constitución, todo. ¿Quién crea las normas? ¿Quién crea las normas en México? A ver, ¿quién es el órgano fundamental que crea las normas en México? ¿Quién? El legislativo. ¿Y quién es el legislativo? Dice Ana, el legislativo. ¿Cuál es el legislativo, Ana? Delfina, sí. El legislativo, ¿cuál es? A ver, Ignacio. El Congreso de la Unión con la Cámara de Diputados y Senadores. Exactamente. Muy bien. Muy bien. El Congreso de la Unión con la Cámara de Diputados y Senadores. Y en el caso de la Ciudad de México, ¿quién? Son las 3 cámaras, ¿verdad, maestra? No, no son 3, son 2. A nivel 3 cámaras federal, de diputados y senadores. a nivel federal son 2 cámaras, diputados y senadores, no 3, solo 2. Y muy bien, Ana Lidia, ¿cuál es el Congreso de la Ciudad de México? Que realmente es una asamblea, la asamblea, bueno, ahora se llama Congreso de la Ciudad de México, pero en este caso en la Ciudad de México es unicameral. Se llama Congreso de la Ciudad de México porque por la Constitución nueva, ¿no? Por la Constitución nueva, etcétera, pero que antes era la famosa Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no? Pero realmente es una sola cámara. A nivel, entonces repetimos, ¿cuál es la validez formal? ¿Cómo se puede expresar? Se puede expresar mediante el procedimiento formal establecido en derecho. A nivel federal tiene que ver con quién crea el derecho, las cámaras, el Congreso de la Unión, que tiene 2 cámaras, senadores y diputados, y hay todo un procedimiento establecido, ¿no? Iniciativa, presentación, discusión, aprobación, publicación, promulgación. Y hasta que no esté en el Diario Oficial de la Federación, en el caso federal, o en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el caso de la ciudad, o de los estados, no es válida esa norma. ¿Está bien? Y ahí justamente ese concepto de validez es muy importante, porque ese concepto de validez está muy vinculado al concepto de vigencia. La validez formal se vincula a un concepto que ninguno de los autores lo plantea y es muy importante porque de todas maneras lo vamos a trabajar en clase, ese concepto. Lo vamos a trabajar, es validez jurídica en general, que es la existencia de las normas. A ver, la existencia no es material, es la existencia, sabemos que es un lenguaje, ¿no? De esas normas, un lenguaje normativo. Tienen que existir porque tienen que haber pasado por la validez formal, que es el procedimiento establecido en las normas jurídicas. Y una vez que pasas por este procedimiento y ya la norma es válida formalmente, es vigente, está vigente. Eso es muy importante. Ahora, también el autor dice, bueno, pero esa norma puede dejar de ser válida, es decir, puede ser inválida. Por ejemplo, les voy a poner varios ejemplos. Si la norma en este procedimiento no llega a aprobarse, pero nunca se promulga ni nunca se publica, pues no se hizo vigente y no se hizo válida, porque no terminó el procedimiento, ¿no? Entonces es inválida. El concepto también de invalidez va a estar vinculado a varios aspectos, por ejemplo, no culminación del proceso formal, ¿no? Y vamos a ir dejándolo aquí para ir llenando los otros aspectos. La invalidez, que justamente la hace que nunca sea vigente, que nunca esté vigente, este punto específicamente.
La vigencia está vinculada al momento, a la temporalidad. Temporalidad. Y es el momento, ¿qué día es hoy? 8 de septiembre de 2021, ¿no? Incluso podríamos decir, por ejemplo, ayer la discusión del aborto de la Suprema Corte, porque estamos hablando del legislativo, pero la Suprema Corte, mediante su jurisprudencia, no es que cree derecho, pero sí deja, agrupa posiciones de interpretación sobre el derecho, ¿no? Y ayer, ¿qué implicó ayer lo que dijo la Suprema Corte? A ver, ¿quién sabe qué pasó ayer en la Suprema Corte? ¿Quién me dice? Ignacio. Ignacio, dime. Bueno, por votación unánime se aprobó la despenalización del aborto. Muy bien. Y que justamente lo que se dijo es que el aborto no podía ser criminalizado, penalizado, ¿no? De ninguna manera. Y entonces justamente lo que infiere es que está despenalizado. Se declaró inconstitucional la penalización del aborto. Luego entonces, como dice Ignacio, se despenaliza su práctica. Hay que ver bien cómo quedó, porque quedó como también, quedó como una práctica general, no solamente para el estado de Coahuila, porque el caso era sobre Coahuila, y, eh, y hay que ver cómo queda desde el punto de vista, hay que ver la sentencia como tal después, el engrose, a ver cómo queda después, en qué términos queda, ¿no? Muy bien, Ignacio. Entonces, la Suprema Corte, que no es justamente en la Cámara de Diputados, que es la que normalmente hace el procedimiento de creación de normas, ha dado un criterio de interpretación, y esto también en México funciona, por ejemplo, no solamente es la Cámara, el Congreso de la Unión, vamos a ponerlo así, Congreso de la Unión con las dos cámaras, no solamente es el Congreso de la Unión con las dos cámaras, crea normas jurídicas, sino que la Suprema Corte, mediante criterios de interpretación, vamos a ponerlo así para que se entienda bien, sobre el derecho, también dictamina sobre normas jurídicas. En este caso, al despenalizar ayer el aborto, al dictar esa sentencia, ayer con el día 7 de septiembre de 2021, hay que ver cómo queda el engrose de la sentencia y se aplica y se ve el procedimiento formal en que a partir de ese momento justamente es vigente que el aborto no puede ser penalizado. ¿Está bien? Entonces, para que vean que no solamente hay una sola vía también, está el Congreso, está la Suprema Corte, ¿no? ¿Está bien? Esa es la validez formal. ¿Alguna duda al respecto? Yo ya se me había olvidado que era jurisprudencia. La jurisprudencia son los criterios de la Suprema Corte. Justamente los criterios que la Suprema Corte emite para dirimir conflictos, casos y generar un criterio de interpretación sobre la legislación establecida en el país, sea local, a nivel de Estado, o sea a nivel federal. Lo que pasa regularmente es que la jurisprudencia, una vez emitida por la Suprema Corte, queda vigente y al quedar vigente es parte del derecho y lo tienes que... a ver cómo explicarles, les voy a poner en una clase, pero más adelante, cuando damos fuentes del derecho, mucho más adelante, un videíto. Va a ser una clase de la propia Suprema Corte, ellos las tienen ahí colgadas, pero quiero ponerles una parte, porque la primera parte es histórica, sobre cómo se crea la jurisprudencia en México, ¿no? Como fuente del derecho. ¿Está bien? Y lo van a ver, pero lo que sí quiero que entiendas, Ignacio, que son criterios jurisprudenciales cuando hay contradicciones, en las normas jurídicas establecidas, cuando hay lagunas. Y hoy por hoy, la Suprema Corte, no solo en México, en casi toda América Latina, tienen como una actuación rectora en materia de derechos humanos,
en función de hacer interpretaciones que amplían los derechos, ¿no? Y que amplían los marcos de interpretación y de derechos humanos. Y entonces prácticamente tú dirías, ese derecho nuevo, bueno, en buena lid, en regla jurídica, no, ellos no crean derechos, no crean nuevas normas, sino hacen criterios interpretativos, ¿no? Y eso es jurisprudencia. Pero es un criterio interpretativo que evidentemente te está generando una nueva situación jurídica, ¿no? Que es muy importante además. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Vamos a... ¿Sí? ¿Alguna duda? No, maestra. Bueno, vamos a la validez material. ¿Qué implica la validez material? La validez material implica que una norma jurídica requiere prescribir acciones y omisiones que no contradigan el contenido de la norma, de las normas superiores que son la Constitución. A ver, aquí hay que ampliar esto. Esto no es tan así ahora. Eso no es tan así. El autor tiene que actualizar ese criterio, porque el tema es, bueno, por ejemplo, la Suprema Corte con este criterio está violando la Constitución. No, de hecho la Constitución lo que establece en el artículo 1, 2, 3, 4, incluso hasta casi, no el 27, como hasta el 23, 24 constitucional, toda una serie de derechos y libertades, ¿no? Todo el capítulo 1, no solamente en el título 1, también en el capítulo 1 del título 1, también en el capítulo 2, establece los derechos políticos. Entonces, estos derechos, los derechos humanos, mientras más amplios sean, mientras más su interpretación sea, cada vez se le llama más progresiva, se progresa, progresivamente es que se amplían, protegen a más personas, generan criterios de interpretación para proteger más a las personas. Eso implica que está respetando la Constitución. Entonces, para nada hay un criterio contra adverso a la Constitución o inconstitucional. ¿Qué es lo que dice México respecto a la validez material? Dice, a ver, o qué es lo que dice no es solamente es que las normas jurídicas respeten la Constitución, pero también teniendo en cuenta cómo México hoy interpreta toda esa validez o este ámbito que se le llama desde el punto de vista de jerarquías normativas, también los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México y vigentes. Esto se llama bloque de constitucionalidad. ¿Está bien? Es decir, que no es solamente un tema vinculado a la Constitución. La validez material está ubicada como tal a partir de que las normas emitidas de ninguna manera contradigan ese bloque de constitucionalidad, que sería la Constitución, pero también los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México, por el Estado mexicano. Eso lo dice el artículo 1 constitucional. Entonces, la validez material se funda en que las normas no contradigan ese gran bloque de constitucionalidad. También en ese bloque de constitucionalidad están las interpretaciones de la Suprema Corte, como quiera que sea la jurisprudencia, que es una fuente de derechos en México reconocida, como ya dije, y son criterios de interpretación ante lagunas, etcétera. Llega un momento en que la Suprema Corte, cuando interpreta cuestiones de rango constitucional, también entra dentro del bloque de constitucionalidad. Lo que acaba de hacer la Suprema Corte en marco de derechos humanos está en el ámbito más amplio constitucional, ¿no? Más de mayor jerarquía, por tanto es muy importante, y es válido para todos. Entonces la validez material es que, por ejemplo, ninguna norma de Coahuila, de ningún estado, ahora puede regular y decir que penaliza el aborto. Nadie puede hacer eso, si no la norma es inválida materialmente. ¿Está bien? Esto se intentó hacer cuando México reguló el aborto, la Ciudad de México reguló el aborto, muchos estados
pusieron dentro de sus constituciones que el derecho a la vida empezaba en la concepción, justamente con el criterio de interpretación de la Suprema Corte ayer, que está por encima de esto y igualado a la Constitución y a los derechos humanos y al bloque de constitucionalidad, genera un criterio interpretativo en el cual no puedes penalizar el aborto. Luego entonces, que tú tengas en tus constituciones locales otro tipo, locales me refiero a los estados, ¿no? Puede ser Guanajuato, varios estados lo tienen, como 14, si mal no recuerdo. Pues ahora ya eso no es válido, esa norma específica no es válida. La de ellos no es válida. ¿Está bien? Porque incurre en inconstitucionalidad. ¿Está bien? ¿Se entiende, se comprende esto? A ver, ¿alguna duda? No, maestra. Bueno. Y el tercer punto es la validez moral. El autor lo llama así, también se le puede reconocer como legitimidad. El valor de legitimidad del derecho. ¿Qué quiere decir justamente? Que el derecho tiene un ámbito de consenso, vamos a decirle así, que refleja dentro de los contenidos de las normas, coincide con lo que se entiende por una cierta moral social en un espacio determinado. Regularmente, a ver, no es que todos estemos de acuerdo con todo lo que tiene establecido el derecho, ¿eh? Eso está clarísimo, que todos no estamos de acuerdo con todo. Yo no podemos estar, incluso ni conocemos todas las normas jurídicas establecidas en el país, porque son muchas. Tú vas conociendo, las vas estudiando, pero puede haber normas, no sé, en algún municipio, pues un bando municipal que uno ni conozca, ni mucho menos, y no sabe si estás de acuerdo con ella o no. Pero regularmente esto está vinculado a la validez moral, a una cuestión de legitimidad, que es un concepto que tiene que ver con consensos, de moralidad social, vamos a llamarle así, o consensos de moralidad social, consensos de grupos sociales, que más o menos vamos como estando de acuerdo con lo que está establecido respecto, por ejemplo, a los derechos humanos, respecto a estos consensos generales en los cuales y pactos más generales que se llevan en un país, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno tienes? ¿Qué tipo de forma de gobierno? No estoy hablando de las personas, estoy hablando de la forma de Estado, la forma de gobierno. Tienes una república presidencialista, federalista, que eso tiene un consenso histórico en México. Yo incluso diría que a lo mejor quisiera otro tipo de formas de participación. Entonces, ahora se han ido cambiando y se pusieron más mecanismos participativos y menos representativos, como la consulta popular, la consulta ciudadana, se reguló la revocación de mandato. Para mí son importantísimos en materia de funcionamiento republicano y democrático de la República. Entonces, para mí son cosas importantes y entonces esos son consensos que se van generando, ¿no? Consensos que se van generando y a eso se refiere la validez moral. Claro, esa validez moral no quiere decir que es que eso te impide o no aplicar el derecho. Puede ser que no estemos de acuerdo con normas jurídicas, por ejemplo el arraigo, el artículo 16 constitucional, que es una norma jurídica que prevé que si se supone, fíjense, no es que si se supone que tienes un delito, que eres posiblemente autor o autora de un delito donde está la delincuencia organizada, te puedo someter a investigación en reclusión durante 70 días, hasta 70 días, para poder hilvanar la investigación en función de la delincuencia organizada. Y es muy violatorio de derechos humanos este artículo, en materia de la libertad, por supuesto, de movimiento, la libertad, el debido proceso,
Y bueno, la Suprema Corte esta también que dijo esto ayer del aborto, en su momento dijo que era necesario tener un artículo como este en la Constitución por el nivel de delincuencia organizada que había en el país. Entonces, bueno, puede ser que no tengamos consenso sobre ese texto, sobre ese artículo, por ejemplo. Ahora, pero no obstante, es muy importante esa validez moral porque justamente es la que nos lleva al otro punto que es la eficacia. La eficacia. Ninguna norma jurídica en ningún país del mundo, las normas jurídicas no se cumplen por sí solas, porque ni se cumplen solo porque te den temor, ¿no? Porque hay coerción, ¿no? Porque me van a meter preso. No, no. Las normas también se cumplen en materia de eficacia por ese valor moral, social, legítimo, le diría yo, de consensos, legítimo de consensos, donde las personas, donde hay un fundamento también de moralidad social. Moral social, no, no es personal, es siempre social. Y es importante porque eso es lo que te hace que las normas sean eficaces, que lo que tú tienes establecido, las personas lo respeten, lo cumplan, es que es la otra palabra que se use, respeten las normas, lo establecido, respeten lo que está establecido en las normas que tiene que ver con conductas, ¿no? Respeten las normas, cumplan las normas jurídicas, y esto es muy importante, por eso la validez moral no es menor, porque regularmente en las sociedades como que vamos estando de acuerdo con determinados consensos qué delitos, por ejemplo, qué no se debe hacer en materia delictiva, ¿no? En esto va habiendo mucho consenso ya, muchos, aunque estemos con otras cosas específicas muy en desacuerdo. Y yo les voy a decir por qué. El problema es que, por ejemplo, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas desde el punto de vista económico, de cómo funciona y eso, pero en materia ya de delitos, en materia de derechos humanos, cada vez se generan más consensos al respecto. Eh, y la eficacia, sí, Antonio, estoy leyendo lo que pusiste, que tiene que ver con una aplicación legítima. En la realidad social, no, justamente va por este lado, ¿no? Porque como hay consensos, las personas respetan y le dan cierto valor al derecho, a las normas jurídicas, y por eso las van, vamos a decir, aplicando. A ver, ¿alguna duda hasta aquí para seguir con la eficacia? ¿Alguna duda con validez y vigencia? Fíjense, no solo hablé de validez, también hablé de vigencia. ¿Alguna duda? Bueno, No. levanten la mano si tienen alguna duda, por favor. Bueno, las normas jurídicas, además de ser, son válidas jurídicamente porque existen y existen a partir de que formalmente pasan por un proceso que está establecido en el propio derecho y a la vez, y eso las hace vigentes, a la vez son materialmente válidas porque respetan en la jerarquía, vamos a decir, constitucional, normativa establecida en un país como el caso mexicano, el Estado mexicano, que sería el bloque de constitucionalidad, que sería la Constitución, pero también los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México. Y a la vez podrían tener validez moral porque generan, tienen determinada legitimidad, consensos de moral respecto a consensos emanados desde la moralidad social, y estos consensos de grupos sociales van también dando una cierta validez, legitimidad a esas normas. Ahora, todo esto, ¿cuándo la norma es vigente? Justamente cuando la norma es válida formalmente. No solamente porque sea material o moral, sino que es válida formalmente, se vuelve vigente. Justo la vigencia es un tema de temporalidad. Ahora, ¿las normas pueden ser inválidas? Sí, porque, por ejemplo, porque no se aprueben formalmente, como puse acá, porque no se aprueben formalmente, o porque también
porque... ¿Por qué pueden ser inválidas? Porque vamos a poner los tres supuestos. También porque sean inconstitucionales. Y aquí es porque van contra el bloque de constitucionalidad, porque vayan contra todo el bloque de constitucionalidad o lo establecido en el bloque, que es en los tratados, en la Constitución, y eso las hace inválidas materialmente. Claro, para declararlas inválidas tiene que pasar un procedimiento, ¿eh? Y también pueden ser inválidas, uno puede decir, pues pueden ser inválidas si la gente no las respeta. Si moralmente la gente pues no le importa esa norma. También y ahí más bien en el ámbito de respeto a donde llegamos al punto más bien, no voy a poner nada acá invalidez, sino llegamos al punto de la eficacia. La eficacia es fundamental hoy porque en lo material tiene que ver con, a ver, la validez material tiene que ver con que ninguna norma jurídica, ninguna ley, ningún código, ningún reglamento, nada puede ir contra la Constitución y el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? La Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México y también hasta cierto las jurisprudencias, es decir, los criterios de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a temas constitucionales. Temas constitucionales como ayer los derechos de las mujeres. Temas constitucionales, por ejemplo, si hay una contradicción en la Constitución federal y lo resuelve la Suprema Corte. No te quiero dar más detalles porque son temas de constitucional que no vas a entender ahora. En manera general. ¿Sí se entiende? ¿Me dicen alguna duda? No, maestra. Ok. No, es que estoy leyendo en el chat que Luis no lo había entendido. Bueno, entonces, vamos a la parte de la eficacia. La eficacia tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la validez moral y justamente es muy importante porque la eficacia nos va a dar la medida de que las normas se cumplen porque estamos de acuerdo con ellas, los destinatarios. Puede ser que no siempre estemos de acuerdo, ¿eh? Yo les decía ya, puede ser también que la respetemos, las cumplamos, pero por ejemplo, que tenga que ver con, por ejemplo, y esto puede existir, ¿no? Que tenga que ver con, aquí hay un tema de respeto y de cumplimiento, ¿no? Pero también tiene que ver con temor. El temor a las sanciones, ¿no? Y entonces no es un tema, ya el tema ahí de respeto y cumplimiento tiene una característica específica, es el coercitivo, ¿no? Es coercitivo, que como tienes el temor, la amenaza de que te pueden poner una sanción de tal tipo, tú dices, no, mejor esto no se puede hacer, ¿no? Esto también funciona. No, el respeto y el cumplimiento evidentemente puede pasar por un valor moral, como puse aquí, de legitimidad de consenso, pero también por el temor, ¿está bien? Ahora, ¿por qué es tan importante la eficacia? Porque hay normas jurídicas, muchas, que pueden en un momento determinado... bueno, espérense. Ese es un aspecto de la eficacia, ¿no? Ese es como el aspecto básico de la eficacia del derecho, ¿no? Ahora vamos al otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto de la eficacia? Pues justamente la coacción. Y tiene que ver con la fuerza física aplicada por el poder, por la autoridad pertinente, a partir del incumplimiento de las normas, ¿no? Del incumplimiento de una norma jurídica. ¿Vale? Y esto es muy relevante. ¿Por qué es relevante? Y ahorita lo vamos a ver. Porque justamente la eficacia no solo se mide porque estemos de acuerdo,
La eficacia también se mide, aunque y por consenso o por temor, sino también se mide en el momento en que se incumplen las normas y entonces el aparato jurídico se mueve, todo el aparato jurídico, dígase tribunales, ministerios públicos, depende, ¿no? O sanciones o secretarías, sanciones administrativas o penales, y se aplica la norma y diga, no, es que tú no puedes incurrir en esta conducta porque es un delito, porque es una infracción administrativa, etcétera, etcétera. Y se ejerce la coacción, que es la fuerza física esta. Esta fuerza física, evidentemente, es una sanción específica. La fuerza es un acto específico, ¿no? De fuerza, de obligación, ¿no? O te privan de la libertad, tienes que cumplir una sanción de 3 años, privación de libertad. O te imponen una multa de 1000 cuotas de salario mínimo, ¿no? Y tienes que pagarla, si no, te meten preso. Y así sucesivamente, ¿entiendes? Entonces, eso es muy importante porque al final la eficacia va muy vinculada a justamente a no solamente los consensos, sino también a la aplicación de la coacción, que es una característica fundamental del derecho. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dudas hay hasta aquí? Aquí puse, este aspecto de la invalidez era como para que lo vieran desde otro punto de vista, ¿no? No es, vamos a ponerlo, desde otro punto de vista. La invalidez es una norma. Que de hecho, si una norma no culmina, por ejemplo, un proceso formal, no se promulga, no se publica, pues no existe la norma. Entonces no se da la validez. Y si son inconstitucionales, alguna norma es inconstitucional, se aprueba y es inconstitucional, lo que va a pasar es que justamente se puede invocar un proceso y decir es inconstitucional, entonces se declara inconstitucional la norma. Al declararla inconstitucional no es válida también. Ahora, las normas pueden ser derogadas y abrogadas. Esto es muy importante, para que vayan ya entendiendo el derecho, ¿no? Derogadas y abrogadas, o abrogadas, es como se le plantea. Por ejemplo, el caso de pues una modificación en la propia Constitución, más bien la derogación puede ser parcial o completa, ¿no? Es que esto es importante que lo sepan. Uno puede modificar artículos específicos de una ley o de la Constitución. Eso es un acto de modificación realmente. Pero lo que haces, si los quitas, por ejemplo, si ustedes abren la Constitución hoy y la bajan en el archivo digital, van a ver que hay muchos artículos que dice derogado, derogado, derogado en tal fecha, ¿no? Derogado o facciones de artículos, ¿no? Incisos de artículos. Y así vas a encontrar muchas cosas. Así vas a encontrar en muchas leyes. ¿Por qué? Porque, bueno, se hacen modificaciones, se agregan artículos, se quitan otros, y entonces se le pone que ha sido derogado el anterior. Y eso son más bien modificaciones. Pero también tú puedes derogar una ley completa, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy la Ley de Aguas Nacionales de México es una ley súper obsoleta que no tiene nada que ver con lo que está establecido en la Constitución sobre el derecho humano al agua en México en el artículo 4 constitucional. Y hay todo un proceso ahí de disputa, porque el derecho siempre es una disputa de grupos políticos en la Cámara de Diputados y no sé en qué Cámara está, si en diputados o en senadores, pero donde se está haciendo nuevas propuestas de leyes nuevas sobre una ley de derecho humano al agua, no una ley del agua como recurso, ¿no? Una ley vinculada al derecho humano al agua. Supongamos que mañana aprueban una de las propuestas, ok, o pasado, bueno, pues se deroga la anterior, regularmente si apruebas una ley sobre un tema que ya está legislado, se deroga la anterior. Y entonces está derogada la anterior, deja de ser válida esa norma y empieza a ser válida la nueva que se promulga y se publica. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? A ver, me pregunta Delfina, ¿qué cosa es la coerción y la coacción? La coacción es la fuerza física, como ya dije. La coacción es la fuerza física. Ahorita voy a abundar un poquito más. Justamente ya voy a empezarles a dar
el acápite de derecho y poder, y cómo diferentes autores ven el tema de la coacción, como esa fuerza física específica que puede hacer en este caso una autoridad, de imponerte una sanción de privación de libertad, que el Ministerio Público te haga por ejemplo, que se te haga una denuncia, que el Ministerio Público investigue, que vayas a juicio, que se determine por el juez que has cometido un delito y que tienes que ir a la prisión 3 años de privación de libertad, todo eso es obligatorio. Nadie le gustaría pasar por un proceso así. Todo eso es obligatorio, te están imponiendo algo. Por eso digo, el derecho impone, ¿no? Es imperativo. Su lenguaje es imperativo, pero además impositivo. Te está obligando a hacer algo. Eso es un acto de fuerza física que lo están tomando las diferentes autoridades. Claro, con todo lo que hacen se supone que tiene que estar en el debido proceso y establecido en las mismas normas jurídicas, ¿no? Entonces, eso es un acto de coacción, fuerza física aplicada por la autoridad pertinente a partir del incumplimiento de una norma jurídica. Más sencillo, estacionaste mal tu auto y se lo llevó el corralón. Pues ¿quién se lo llevó? Pues una autoridad que la norma dice que si tú estacionas mal tu auto y no lo puedes estar ahí, tiene la posibilidad no solo o te pone una araña de esta para que tengas que pagar la multa y no puedas mover el auto, o se lo lleva el corralón, ¿no? Se lo llevan el corralón. Y para sacar el auto y quitarle la araña, tienes que pagar una multa. Es una sanción administrativa. ¿Qué tipo de autoridades son esas? Son autoridades administrativas, policiales, administrativas, que son las que lo hacen. Porque infringiste una norma de tránsito, ¿sí? Pero tú no estás haciendo esto porque quieres, a nadie le gusta que le pongan una multa, ¿no? Incluso si tú sabes que te van a poner una multa y te estacionaste en un lugar que sabes que puede ser sometido a multa, si lo hubieras sabido, a lo mejor no te hubieras estacionado ahí. Normalmente uno no sabe, o si lo sabe, dice, bueno, son 5 minutos, y ahí mismo se llevaron el carro al corralón, el auto. Entonces, ¿ves? Hay una autoridad imponiéndote por la fuerza, por eso se dice por la fuerza, mediante la violencia, un acto específico. Y está previsto en las normas, ellos son la autoridad legítima para hacerlo. Ahora, ¿cuál es la coerción para seguir? La coerción es la amenaza. El acto de coerción no existe en sí, es un concepto que implica que si pasa algo, te pueden poner una multa, te pueden poner la privación de libertad. Es como un momento anterior, Delfina. Es como el momento de lo que el derecho es. El derecho, en ese lenguaje normativo, siempre hay una amenaza de que te está diciendo, siempre el derecho está diciendo, nos debemos comportar de tal manera, nos está diciendo cómo comportarnos conductualmente en la sociedad para convivir armónicamente. Entonces, en sí, que ahí está esa expectativa de que si se hace tal cosa, luego entonces puede haber una sanción, se hace X, luego entonces hay Y, que es una sanción, si haces A, luego entonces B es una sanción, esa amenaza que está latente ahí es lo que es la coerción. Y la coacción es el acto de violencia física. Son diferentes. Coerción es la amenaza, coacción es el acto de violencia física, que es ya ejecutando el derecho. Sí, es un antes, vamos a explicarlo mejor, como dice Delfina, es un antes porque eso está latente en las normas jurídicas, y si tú no incumples las normas, ahí hay una amenaza, pero no quiere decir que te están ejerciendo ninguna violencia a ti, específicamente, ni a nadie. ¿Sí me entiendes? ¿Sí lo ves? Por eso siempre es un antes, porque es un deber ser que está ahí latente. No es tanto antes como que está latente, ahí está. Y solamente se ejerce la coacción física en el momento en que se incumple la norma. Y ahí hay una eficacia, ¿no? Ahí. Antes, ¿por qué razón yo tengo que ponerte una multa si tú no has incumplido ninguna infracción administrativa? Eso está ahí, pero la multa solo se acciona si incumples la infracción. ¿Está bien? Bueno, no entiendo tu pregunta, Isabel. ¿Qué quiere con los precedentes?
Los precedentes son jurisprudencias. No entiendo. No sé si me puedes explicar un poquito mejor y te explico. Dice Erika, sí, que podrían ser derogadas, ¿qué cosa? Ah, ya. Sí, que si hay algunas normas que no funcionan, que yo no sé si eso existe, lo que estás planteando ahí, la verdad no lo tengo claro. Si las normas no funcionan, podrían ser derogadas. Sí, cualquier norma vigente y válida puede ser derogada, cualquier norma, incluso la Constitución. Podemos hacer un proceso constitucional nuevo y generar una nueva Constitución. ¿Está bien? Entonces todas pueden ser derogadas. Siempre y cuando estén vigentes y válidas pueden ser derogadas. ¿Sí? Ahora, lo que tú estás comentando es muy interesante porque tiene que ver con la eficacia, que es justamente normas que no funcionan, como que no operan y que están vigentes y que son válidas, ¿no? Son válidas, están vigentes y no operan en la vida social del derecho. Ese tipo de normas son ineficaces, por ejemplo. Tienen razón, no tienen eficacia. Y no es un tema de respeto, sino de inoperancia. Vamos a ponerlas aquí. Eso es un muy buen aspecto que el texto no trata, que es que son inoperantes. Porque incluso nadie las ha derogado y no funcionan. De eso están llenos todos los sistemas jurídicos, de normas inoperantes. No estamos hablando de la Constitución ni de las leyes de forma general, sino a lo mejor de muchos artículos. Artículos que yo ahora no tengo un ejemplo claro, no sé si ese ejemplo que pone Erika está claro, pero lo que sí me queda muy claro es que siempre en todos sistemas jurídicos hay normas inoperantes, que no funcionan porque se quedaron vigentes, ¿no? No van contra la Constitución, ahí están, o nadie las declaró inválidas, aunque vayan contra la Constitución, pero tampoco nadie las hace funcionar, ¿no? Una directriz, por ejemplo, una secretaría, y sí, son ineficaces completamente. Lo mejor para la salud de un orden jurídico, de un ordenamiento jurídico, es que no existan, que sean derogadas. Pero que sean derogadas y que no sean invocadas ni utilizadas nunca en un funcionamiento jurídico cuando no, es que fíjense, no son utilizadas porque son inoperantes, porque no tengo un caso ahora, sería bueno buscar una norma, pero en derecho civil, en derecho comercial debe haber muchas normas de este tipo. Sobre todo en derecho comercial, en derecho mercantil, normas que dejan de usarse y nunca son derogadas, sobre todo porque el tipo de normas que se generan tienen mucho movimiento, ¿no? Que es lo comercial, lo mercantil, pero dejan de usarse porque, por ejemplo, por ejemplo, antes puede ser que se estableciera que necesitaras entregar las facturas impresas, por ejemplo, con tales folios, con tales indicaciones y de tal manera. Y en el sistema de atención tributaria. Puede ser en el SAT. Puede ser, sistema de administración tributaria, que haya alguna directriz interna ahí en toda la legislación del SAT que hable de documentos que tú tengas que entregar que hoy ya no se entregan así porque se entregan digitales. Y nunca derogaron esa normativa. Y hay otras nuevas que dicen cómo se opera digitalmente. Y cuando hicieron las nuevas, nunca dijeron derogada tal resolución o tal o más cual, ¿no? Y no operan, son inoperantes, ¿no? O sencillamente establecieron, porque lo establecido digitalmente sí está establecido, ¿no? Como que ya tienes firma digital, etcétera, y ya no haces las cosas por escrito, todo se hace digital. ¿Sí se entiende? Estoy poniendo ejemplos de cosas que me estoy acordando que justamente van en el movimiento de la vida cotidiana y puede quedar en el derecho algo ahí inoperante. Bueno, hasta aquí, muy bien. Vamos justo al punto
Cualquier duda me preguntan o si no seguimos. Profesora, disculpe, nos había comentado que había normas que se derogan, que son derogadas, y hay normas que son abrogadas, o algo así nos dijo. Es lo mismo, ¿Es lo mismo? sí, es lo mismo. Aquí está, Mm, es lo mismo. Gracias. No, Luis Ángel, para que una norma sea derogada, tiene que pasar por el procedimiento formal. Esa es no es que tenga que influir algo. ¿Qué tiene que influir? Pues la política, la economía, los actores políticos, los actores sociales, que pueden incidir. Pero, por ejemplo, si México hoy tiene regulados los derechos humanos, hay una obligación internacional en materia de derechos humanos. Para eso tienes que conocer todo el sistema jurídico, el orden jurídico, y estar mucho más avanzado en estos temas. Pero se supone que México debe ir como Estado cambiando todas las normas jurídicas vinculadas a derechos humanos y adecuando, se llama la palabra, adecuar todas estas normas en función de los derechos humanos. Puse el ejemplo ahorita, la ley de aguas nacionales. Búscala para que veas que es una ley vinculada a pensar el agua como un recurso material, no como un derecho humano. No es lo mismo. Una cosa es el agua como recurso material y otra cosa es el derecho humano al agua. Y lo que se está haciendo ahora, actores sociales, grupos ONG, y también actores políticos, económicos, empresariales, porque les interesa mucho apropiarse del agua, es disputando esa ley en el legislativo en función de ver cómo se regula la ley sobre el derecho humano al agua, justamente. Incluso la disputa que ellos tienen, las empresas y todo esto, es que no se regule como derecho humano al agua. Lo que quieren es que sea una ley como recurso y que dentro esté una parte del derecho humano al agua. No, y nosotros lo que queremos es que haya ley de derecho humano al agua y que el agua dentro de algún momento se vea ahí, se disponga que es un recurso y cómo debe tratarse, pero lo fundamental es el derecho humano. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que incide, pues muchos factores, políticos, sociales, económicos, diferentes actores y también necesidades, sobre todo necesidades sociales. Pero, por ejemplo, cuando en los 90, en los años 90, se hicieron todas las reformas, se empezaron a hacer desde los 80, las reformas neoliberales en México, que incidió pues los actores económicos que querían privatizar los recursos del país. Y se privatizó muchísimo, por eso. Y no empezó justamente, no solamente en el año 92, 94, con el Telecán, 92, la reforma del artículo 27 constitucional, sino desde antes se fueron pactando ámbitos de privatización del sector público, mediante leyes, mediante reformas constitucionales. Entonces, ¿quiénes incidieron? Pues actores económicos que les interesaban las reformas neoliberales. Por ejemplo, en el 2002 se modifica el artículo 2 constitucional, que los pueblos indígenas le llaman que es una contrarreforma, porque no fue lo que se acordó con el gobierno que se pusiera, pero esa modificación es la famosa del artículo 2 de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no están satisfechos con esa reforma, ok, pero se hizo. ¿A quién incidió? Pues desde el levantamiento del 94 del STLN, hasta después todas las conversaciones que hubo durante todos esos años hasta el 2002, los acuerdos de San Andrés la raízan, actores políticos, sociales, de movimientos sociales, del propio zapatismo, todo el mundo estuvo ahí con el gobierno pactando que se quería que estuviera en el artículo 2. Al final los pueblos indígenas están muy en desacuerdo con lo que se reguló, pero ¿cómo llegó esa modificación? De esa manera. Y tú dirás, bueno, ¿y qué se derogó? Pues se derogó, el artículo 2 anterior ya no existe, que hay hoy es el de los pueblos indígenas. Estoy poniendo momentos de reformas constitucionales, ¿no? ¿Qué se deroga ahí? Pues el artículo anterior. Por ejemplo,
hay más que una derogación, hay como cambios, modificaciones sustanciales de párrafos, ¿no? O derogación de un artículo y se sustituye por otro. Bueno, hasta ahí. ¿Qué más? ¿Podemos seguir? Nos quedan 10 minutos. Bueno, por último, para allá, y bueno, hay que seguir leyendo todo lo que es derecho y poder, que lo vamos a seguir la próxima clase el lunes, pero ya voy a entrarle a esta parte de, voy a guardar acá, del derecho y el poder, a esta primera parte porque tiene mucho que ver con la coacción, justamente con la coacción. El agua sí es un derecho, sí es un derecho social, sí es un derecho humano, pero la ley reglamentaria, eso así está en la Constitución, pero la ley reglamentaria, Erika, lo tiene previsto como un recurso. Hay que cambiar esa ley reglamentaria. Bueno, vamos a ver. Vamos al otro punto, derecho y poder. Derecho y poder voy a borrar, ¿eh? Respecto al derecho y al poder. Aquí lo importante, lo que me interesa ahora, vamos a seguirlo la próxima clase con el tema del Estado, tienen que seguir leyendo a Tienza y seguir leyendo a Álvarez Ledesma. Aquí lo que me interesa es el concepto de poder, el concepto, lo que nos interesa para terminar esta clase, tiene que ver con la coacción, poder, fuerza y justamente la acción de fuerza. A ver, déjenme aquí tener. La coacción y la legitimidad. ¿Cómo entra aquí la coacción a jugar un papel, la legitimidad? Y justamente, ¿por qué me interesa? Porque se engarza muy bien con lo que hemos venido explicando y con lo que hemos estado comentando de las diferencias con los sistemas morales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre, por ejemplo, el poder que puede ejercer una autoridad sobre ustedes, sus padres, por ejemplo, y que ejerza incluso hasta una sanción específica, que puede ser cumplida o no, con respecto a algo que ustedes hicieron? Y estoy hablando de sus padres si son jóvenes, ya los que son muy más mayores no es así, ¿no? Pero ¿cuál es justamente la diferencia con las normas morales? Y justamente la diferencia es la coacción, y ahorita vamos a volverlo a explicar para que lo vean. Y cómo esto está vinculado al poder. Dice, por ejemplo, el poder político, el poder como tal, vamos a llamarle poder político, es la manera en que las sociedades en la actualidad han querido organizarse, ¿no? Organizarse. Se organizan el poder político y este poder lo vamos estableciendo, organizando en función de convivir armónicamente, ¿no? Es una fuerza organizada y legitimada en la sociedad, que institucionaliza justamente, no es otra cosa que la institucionalización de la fuerza y potencia, y la potencia de que se apliquen normas jurídicas. Justamente el poder se organiza institucionalmente y es el que va a aplicar la fuerza se aplica, es un acto específico. ¿Y mediante qué? ¿Cómo hace esto? Por la función de la coacción que tiene. ¿Y dónde está esto? Justamente en el derecho. El poder político es el que lo hace, pero esa fuerza, ¿mediante qué la aplica? Mediante el derecho.
con el derecho, con las normas jurídicas, aplicas fuerzas que es acto específico, y esa no es otra cosa que la función, la función del derecho, que es la coacción. Y esto hace que sea legítimo este poder. Se organiza y lo hace legítimo. La aplicación de la fuerza es legítima. Es como, a ver, no es tan complicado. Sencillamente tiene que haber una autoridad, una fuerza política, un poder, que es no es que cualquiera, no es que cualquiera de ustedes viene y aplique una sanción, no. Tiene que haber una autoridad y una fuerza que hoy se ha organizado como poder político. Político porque ahí no se está pensando en partidos políticos, está pensando en la organización de la convivencia social. Y este poder es el que instrumenta el derecho, y ese derecho tiene esta función de la coacción, que es en la fuerza justamente como aplicación específica, como acto específico, que es violento, además, esto es violento, como les decía, impuesto, y justamente lo puede hacer porque es legítimo. El poder es legítimo y el derecho es legítimo. Más bien el derecho incluso le da la legitimidad al poder de hacer esto, ¿no? Entonces esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, porque justamente va más allá. La coacción no solamente es un elemento del derecho, sino va a estar vinculado al poder y a una autoridad. Y esa es la gran diferencia que va a existir con respecto a, a las normas morales, porque las normas morales, fíjense, aquí hay una cita que me pareció muy buena para que se entienda. Las normas morales uno las puede acatar o no, ¿no? Y justamente las normas jurídicas las tienes que acatar, y si no las acatas va a incurrir en una sanción, y si tienes esta sanción la vas a tener que cumplir, ¿no? Justamente, y es justamente la gran diferencia con lo moral. Quería leerles un pedacito para ya ir cerrando, que hablaba aquí de cómo uno realmente en algún momento alguien les puede imponer una sanción moral, y incluso con cierta fuerza, y que hay hasta una autoridad me refiero, por ejemplo, un padre, un párroco, un pastor, ¿no? Pero realmente uno las acata o no, las puede acatar o no, las puede ignorar incluso. Uno puede ignorar que te estén diciendo determinada cosa, que en un momento determinado te digan que está mal lo que hiciste, y tú dices, ah, bueno, sí, está bien, y ya. Pero es diferente respecto al derecho, porque existe la coacción. Y justamente la coacción implica fuerza, la fuerza es un acto específico, el poder es mucho más general, más vasto que la fuerza, y justamente el derecho te va a garantizar y va a dar legitimidad a esa autoridad, a ese poder, para que se aplique. Les voy a leer rápidamente aquí lo que dice de Kelsen. Kelsen es el jurista austríaco muy famoso, que estableció una teoría pura del derecho, que no es otra cosa que unos conceptos sobre lo que el derecho él considera que es, visto desde las normas. Dice, los sistemas normativos, como el derecho, son órdenes coactivos en el sentido de que reaccionan con un acto coactivo, esto es, con un mal, fuerza física, violencia, como la privación de la vida, si es una sentencia, por ejemplo, de pena de muerte, de la salud, de la libertad, de bienes económicos y otros, ante ciertas circunstancias consideradas indeseables, en cuanto socialmente perjudiciales. Es decir, no es que te hacen un mal, pero te hacen un mal porque tú hiciste previamente una conducta que era perjudicial socialmente. En especial ante la conducta humana de ese tipo, un mal que debe infligirse contra la voluntad del que la padece, inclusive de ser necesario recurriendo a la fuerza física, es decir, coactivamente. Que el acto coactivo que funciona como sanción inflige un mal al que lo padece debe entenderse en el sentido de que ese acto normalmente es percibido por el paciente como un mal.
puede aceptarse que el acto de coacción que funciona como sanción normalmente será sentido por el que lo sufre como un mal. En este sentido, los sistemas sociales designados como derechos son órdenes coactivos de la conducta humana. Lo que está diciendo el autor es, lo que la sanción que te van a imponer para ti siempre es algo que está mal, que es malo. Privación de libertad, privación de la vida, afectación a tus bienes, pero tiene un fundamento en conductas reguladas previamente en el derecho, que también que son indeseables y que socialmente y que fueron realizadas. Pero para ti va a ser mal, ¿por qué? Porque esa es la fuerza coactiva, la coacción es fuerza y violencia. Un poco como para él lo que está describiendo el autor, es que a nadie le gusta esa fuerza coactiva, ¿sí? Pero esa es la función principal del derecho y la distinción con las normas morales. Porque las morales bueno, alguien te puede incluso explicar, decir, reprimir con cierta fuerza, puede para ti ser una persona que tenga una autoridad específica, pero tú lo puedes acatar o no. Y en este caso en el derecho no. Bueno, seguimos la próxima clase con con derecho y poder. Tienen las dos lecturas ya subidas ahí. Vayan pasando lista, ya se acabó la clase y vamos entonces a relacionar todo este elemento coactivo. Ya vimos toda la validez, la eficacia. Vamos a relacionar, por favor, tienen un micrófono abierto. Disculpe, profesora, de Derecho y Poder Político, ¿hasta dónde vamos a leer? Está en la página, ahora no me da tiempo a buscar la página. Ella está en la página puesta. Vamos a seguir relacionando todos estos elementos del derecho ahora con el Estado, fundamentalmente, ¿no? Ya hablamos un poco del poder, el poder como algo general, la fuerza específica, cómo esto se relaciona con el derecho y la legitimidad, y vamos a pasar al Estado. ¿Qué papel tiene el Estado acá y qué es lo que ha venido pasando? Para seguir abarcando los elementos. Ya tenemos varios elementos del lado acá: validez, eficacia, coacción, coerción, imperatividad, imposición, deber ser, ¿no? Y vayan repasando, por si tienen dudas, le quedan dudas, ustedes, derogación de las normas. Eso no es una característica del derecho, tiene que ver con la validez, la invalidez y la eficacia. Y vamos avanzando en función de ir dando los elementos. Estamos dando los elementos del derecho más profundos, ¿no? Sus características, etcétera, para que ustedes entiendan, porque una vez que terminemos esta parte ya vamos a pasar a una parte específica que me interesa mucho, que es unos ejemplos que está poniendo el autor muy interesantes acerca de, por ejemplo, por qué no es derecho que un grupo específico, y lean ahí el texto de delincuencia organizada, tiene una autoridad, impone con fuerza una sanción, priva de libertad, por ejemplo, o priva de la vida a alguien por alguna conducta que ellos consideran represora, que no debe ser. ¿Por qué eso no es derecho? ¿Y dónde está el elemento de por qué ese punto no es derecho? Y ahí vamos a tener una discusión, porque de ahí ya cuando terminemos todos estos elementos vamos a pasar a otras discusiones más críticas, donde algunos autores decimos que sí, que ahí hay una parte que es derecho, que no creemos que no sea derecho. Pero bueno, seguimos la próxima clase, ¿vale? El lunes sigan leyendo Derecho y Poder, entren a la página, pasen lista por favor todos y todas, y el lunes nos vemos ya están puestas las lecturas en la página web, en el Moodle, ¿vale? Bueno, un saludo, que me tengo que ir a la otra clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta